Muy buenas tardes. Qué alegría tener aquí a nuevos integrantes de ASOPEN. Bienvenidos. Estamos muy contentos de dar inicio al 12º ciclo de historia, ASOPEN 2025. Estos son de las actividades que nos enorgullecen a ASOPEN. Llevamos 12 años con este tipo de ciclos y cada vez pues de altísima, digamos, nivel. Yo creo, Luis Efraín, que la estamos sacando del estadio en este 12º ciclo porque tenemos ni más ni menos el honor de contar obviamente con Luis Efraín, Ricardo Zuluaga Gil, Memo Ángel, Ricardo Reinaldo Espitaleta, Luis Fernando Múnera, Luis Alfredo Ramos. Mejor dicho, este ciclo va a ser historia. Tenemos también en ASOPEN un libro de historia también, fruto de este tipo de actividad. Decía yo, Luis Efraín, que seguramente con este ciclo nos dará elementos y material para hacer otro libro. Este ciclo está siendo grabado y se podrá ver en ASOPEN YouTube para que ustedes lo comenten a sus amistades. Son 6 conferencias. Arranca el día de hoy con las calles de Medellín y hoy es el único día que es jueves la actividad porque mañana va a haber partido de Colombia. Pero el resto de actividades va a ser los viernes, para que lo tengan en cuenta. O sea, hoy jueves, pero a partir de la semana entrante son los viernes. En este mismo sitio a las 2 de la tarde. Arranca hoy con las calles de Medellín. Y después el jueves, junio 13, historia del tranvía. Junio 20, historia del antioqueño que no conoce su historia. Después el 27 de junio el Medellín de los años 50. Julio 4, el desarrollo de los servicios públicos en Medellín. Y finalmente el 11 de julio, la economía de Medellín en la historia. Todo enmarcado con el hilo conductor que se denomina los 350 años de haber sido elevada a la categoría de villa a Medellín. Como les decía entonces, Luis Efraín es el papá del ciclo de historia. es pensionado de ISA. Y bueno, siempre lo hemos dicho, no sé qué fue el bicho que le picó, pero desde que se pensionó la arrancó con la historia, ¿no? Es ingeniero forestal de la Universidad Distrital de Bogotá, magíster en biodiversidad y medio ambiente. Y de ahí en adelante arrancó pues es historiador de la Universidad de Antioquia, magíster de historiografía de la Universidad de Antioquia y miembro de la Academia Antioqueña de Historia. Un aplauso pues a los... Él es el papá, como les digo, del ciclo de historia porque es el motor, ¿no? Es el motor que ha impulsado pues de que ASOPEN tenga este programa de lujo. Realmente nos sentimos muy, muy orgullosos. Además, Luis Efraín ha tenido, digamos, una recuperación tremenda de prueba de salud que tuvo. O sea que es una bendición de Dios que en el día de hoy pues nos esté acompañando. Bueno, sin más ni más, muchas gracias. Bienvenidos. Con esto.
Ante todo, un saludo muy especial a todos ustedes. Mis agradecimientos por estar en nuestra casa, la Academia Antioqueña de Historia. Bienvenidos. Este es el lugar de investigación histórica más grande que hay en el departamento, uno de los más importantes en el país. No quiero ser petulante, pero la investigación que desarrolla la Academia Antioqueña de Historia es de una alta importancia y yo creería que estaría superando a lo que está desarrollando la Academia Colombiana de Historia. Solamente valdría la pena que ustedes ingresaran a la página de la Academia Antioqueña de Historia para que ustedes pudieran disfrutar la cantidad de investigaciones que se están desarrollando en diferentes tendencias. La historia tiene muchas tendencias y nosotros nos creemos que somos la entidad historiadora que pretende desarrollar la historia local y regional con mucha importancia. No olvidamos ni la nacional ni la internacional, pero para nosotros lo local y lo regional es fundamental. Créanme que quiero disculparme con ustedes, porque en este momento estoy cumpliendo 2 años, 2 meses de haberme sometido a una dura operación de corazón abierto. No sé cómo estoy acá en este momento, porque 2 meses me he comparado con otros colegas de operación y realmente estoy sorprendido porque muchos me dicen, pero ¿usted cómo hace para pararse después de 2 meses? Yo necesito el ayuda de mi esposa, que me ha ayudado muchísimo durante este tiempo, pero los otros compañeros todavía se mantienen agarrados porque esta operación es traumática, invasiva y muy fuerte. Les quería pedir disculpas porque yo fui entubado, entonces todavía mi voz es un poquito complicada, de pronto se me va la voz, por eso espero que les pido disculpas si de pronto en determinado momento fallo. No pensé que iba a estar con ustedes, sinceramente no pensé. Hice un gran esfuerzo por preparar esto porque deseaba, por bondad de Chopin, tener la inauguración de este ciclo. Quiero agradecer a todos los miembros de Chopin que enviaron una cantidad de avisos dándome ánimo por esa operación. Eso realmente fue importantísimo para mí. También quiero agradecer la presencia de amigos de APEP. De hecho, el presidente nuestro de APEP, el ingeniero Luis Fernando Múnera López, que es presidente de la Academia Antioqueña de Historia y es miembro de APEP, que están cordialmente invitados a este ciclo de historia. Yo no me la puedo creer todavía, pero es que ya vamos en el 12º ciclo continuado de historia. Cuando hace 12 años, no, 13 años, porque hubo un año en pandemia que no lo pudimos dictar por las razones lógicas, con José Ángel Suárez, que era presidente en ese momento, y Jiménez, Álvaro Jiménez, ideamos la posibilidad de desarrollar un ciclo de historia. Yo realmente no pensé que íbamos a cumplir ya 12 años continuados de estar explicando la historia de ustedes. Ahora tenemos la oportunidad, brindada por la Academia Antioqueña de Historia, de estar en este recinto que realmente es maravilloso. A las personas que no lo conocen están cordialmente invitadas a que reconozcan este sitio cultural que es de mucha importancia para la historia no solamente antioqueña, sino nacional. Acá tenemos una biblioteca de alrededor de 20.000 tomos especializados en historia local y regional. Adicionalmente, somos museo porque esta, que ustedes están en donde se encuentran, era la casa
del médico Luis López de Mesa, ¿cierto? Todavía tenemos un pequeño museo en donde se encuentra la oficina de Luis López de Mesa, que es actualmente la oficina de la presidencia de la Academia Antioqueña de Historia y su dormitorio, ¿cierto? Ya hemos hecho algunos recorridos con amigos de ASOPEN, a los de APEP. Los invito cordialmente que si están interesados en hacer una visita guiada, podrán hacerlo con nosotros. Ustedes se comunicarán con la Secretaría o conmigo mismo y con mucho gusto coordinamos una visita para que ustedes conozcan esta casa. Este sitio era el patio interno de la casa. Aquí había un manco muy grande y donde se recreaba Luis López de Mesa y descansaba, pero esto se convirtió en este auditorio maravilloso. Aquí dictamos constantemente conferencias los martes y los primeros martes de cada mes y los jueves. Los terceros jueves de cada mes tenemos una conferencia de ese orden de ideas. Pero vamos a lo que venimos, ¿cierto? A iniciar este ciclo de historia. Y me corresponde a mí hablar de la historia de Medellín a través de sus calles. El título, le pido el favor de que no lo consideren muy bien, porque me voy a desviar muchísimo. Porque el interés, como decía muy bien José Alberto, es que cada año estamos celebrando un ciclo, ¿cierto? Desde hace unos años se estableció que tenía una temática particular. Hace unos años fue, como lo decía José Alberto, recordando los 200 años de la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta, no la Constitución de Cúcuta, para que no tenga que, para aclararles, es la Constitución de 1821 de Villa del Rosario de Cúcuta, que es totalmente diferente, es una población aledaña. Ahí fue donde se presentó esa convención, ¿cierto? Y hemos decidido que cada año vamos a establecer una temática particular. Este año, como también vuelvo y lo repito, nos lo recordó José Alberto, estamos cumpliendo el 2 de noviembre, 350 años de haber sido declarada Medellín como villa. Por eso voy a arrancar en este sentido en mencionarles a ustedes qué fue lo que pasó con Medellín, porque muchas personas dicen, ¿cuál es el día de fundación de Medellín? Y escúchenme en todos ustedes, pero Medellín no tuvo una fecha de fundación precisa. Si seguimos los cánones que regían en las normatividades españolas del siglo XVI, había que cumplir una serie de requisitos para poder establecer o poder fundar una ciudad. Cualquier persona lo podía hacer, ¿cierto? Había que seguir una serie de normatividades porque nosotros en esa época éramos colonia española y éramos de una u otra manera ciudadanos españoles, ya sea de primera o segunda, ¿cierto? Pero éramos ciudadanos españoles y nos regíamos por la normatividad que la corona española tenía. Para fundar una ciudad había que seguir un trámite. Y el trámite que las normas españolas permitían tenía que cumplir esa serie de aspectos. Había que tener primero unas competencias. No toda persona podía ser el que fundara una ciudad. Cualquier persona, cualquier pelagatos, escúcheme la palabra, la expresión, no puede decir yo voy a sentarme aquí a fundar una ciudad. No, tenía que seguir una serie de normatividades y en ese sentido las competencias solamente lo tenía el capitán general o el gobernador de la provincia. Ellos podían delegar a alguna persona para poder establecer definir la fundación de una ciudad. Pero la persona que fungía como capitán o gobernador, o el que delegaba, tenía que establecer previamente unos objetivos y les listo realmente lo que necesitaba, pues
Ya les decía que tenía que tener unas competencias. Ese señor tenía que establecer unos objetivos muy precisos. Debían analizar el sitio o lugar en donde se iba a fundar. Había que establecer una proclamación de vecinos. Debían diseñar un trazado, establecer el acta de fundación, desarrollar una ceremonia muy especial de fundación y especialmente después de eso, organizar con la corona española los títulos honoríficos. Esos eran los 8 aspectos que se tenían que cumplir por parte de las autoridades españolas para fundar una ciudad. En el caso de Medellín, eso no se cumplió, ¿cierto? Aunque se define, ustedes encuentran que Medellín fue fundada en tal fecha, realmente si seguimos a pie en estos puntos, eso no todos se cumplieron, ¿cierto? Entonces, los objetivos, para poder establecer esos objetivos, el gobernador, el capitán general, tenía que haber establecido en el lugar donde iban a establecer esa futura ciudad, tenía que estar seguro que había una avanzada militar que indicara que tenían posesión de ese territorio. Si no había esa avanzada militar, era un elemento fundamental para no poder autorizar la declaratoria o para permitir la fundación. Pero adicionalmente, estos señores tenían que confirmar que había un reducto de vecinos armados para poder defender este territorio. Y es que era importante porque es que acuérdense que en el siglo XVI España estaba invadiendo este territorio y estaba haciendo unos reconocimientos de esos territorios. Y si no tenía esa avanzada militar y ese grupo de vecinos armados, pues no podían defender adecuadamente el lugar. Adicionalmente, tenía que cumplir con 2 aspectos fundamentales. La orden del rey era: este nuevo punto tiene que ser un lugar de irradiación de la cultura hispánica. Y adicional, ¿qué significa eso? Que la enseñanza del español, que la enseñanza de la cultura española tenía que prevalecer entre la comunidad que se presentara en ese momento. Adicionalmente, después de eso, un punto fundamental que ellos establecían era: señores, tenemos que establecer que la religión que vamos a organizar acá es la católica, solamente la católica. Así pues que, por favor, si cumplen con esos 2 elementos, ya tenemos los objetivos para poder desarrollar una fundación. Pero se presentaba otro aspecto fundamental que le permite a uno analizar que había un proceso de planificación adecuado, ¿cierto? Y ese punto era que el gobernador o el capitán general o el delegado tenía que seleccionar el sitio donde iban a establecer esa ciudad. En ese sentido, tenía que observar que ese lugar tuviera las suficientes entradas y salidas adecuadas que le permitieran salir adecuadamente o entrar las diferentes personas que podían ingresar a esa casa. Y adicionalmente, que alrededor tuviera unos pastos, unas pasturas adecuadas para organizar sus actos y tierras cultivables que le permitieran desarrollar la agricultura para poder alimentar a la futura población. Mire que eran elementos de planificación para el siglo XVI que cualquiera los estaría pidiendo en el siglo XXI, ¿cierto? Es decir, se estaba pensando en la programación adecuada de lo que era una futura ciudad. Pero no solamente bastaba eso, se necesitaba que esos señores definieran que tuvieran una buena cantidad de suministro de agua. Si no había esos requisitos, era muy difícil que se autorizara esa situación. Pero otro aspecto que exigía la normatividad española era que se tenía que hacer una proclamación de vecinos. ¿Y cómo se hace una proclamación de vecinos en un sitio donde hay poca gente? Pues con el grupo de militares
que estaban invadiendo ese territorio, el gobernador o el capitán general convocaba a los soldados que tenía y decía, ¿quién de ustedes quiere venirse a vivir acá? Exigía que por lo menos del grupo de invasores, digamos, de colonizadores que llegaban, por lo menos 30 estuvieran en con esa aceptación. Entonces ya con esa proclamación pasaba una etapa muy interesante que era, y se me olvidó una cosa, cuando estoy hablando de la proclamación de vecinos, que es la forma como se convocaban a los soldados para ver quiénes se quedaban, los futuros vecinos, como se les denominaba, eran de 3 clases. Eran los moradores, que eran aquellos soldados de la avanzada militar que habían definido con el capitán, yo voy a construir una vivienda en este punto. Eran los moradores. Entonces, que iban a garantizar su estadía allá. Otro punto fundamental eran los estantes. ¿Y quiénes eran los estantes? Eran aquellas personas que no tenían capacidad económica para construir una vivienda y quedaban viviendo donde algunos amigos, pero sin tener propiedad, pero permanecían constantemente aquí. Algunos educadores, algunos comerciantes. Entonces, ese era el otro tipo de vecino que se presentaban. Son 3 tipos de vecinos y los otros eran los pasantes. Pero el pasante no era el del aguardiente. En esa época había aguardiente, pero los pasantes eran aquellas personas, ¿sí?, que tenían negocios de minas en el nordeste, estoy hablando específicamente ya de Medellín, ¿cierto? O que tenían agricultura, trabajos de agricultura cerca, pero que no permanecían tanto en el pueblo, en el municipio, en la fundación, sino que iban y llegaban. Sí, señor. Sí, mercaderes, básicamente. Pero que era constante su presencia. Esos eran los 3 tipos de vecinos que se pensaba en determinado momento para poder fundar una ciudad. Y pasaba un punto ya fundamental. El gobernador o el capitán o el delegado definía un trazado de la ciudad. Toda ciudad tenía que ser trazada. Voy a permitirme pasar un momentico para que ustedes puedan ver lo que era Medellín en 1678 y que quiero que ustedes recuerden porque lo que me interesa a mí era el trazado de la ciudad, ¿cierto? Que en esa época se hacía a cordel, cuadrículas o en tamero, ¿cierto? En tamero es como el juego de damas, ¿sí? Casi cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo importante? Que en esa cuadrícula que tenía en las construcciones, eran casi de tipo medieval, en esa plaza mayor, que era la fundamental de encuentro, era la plaza mayor, la plaza de armas, se definía un punto, que es donde está la crucecita, no sé si la veo al norte, pues, de lo que es la plaza de armas, donde debía estar la iglesia o la futura catedral. Y al lado, el cabildo o las oficinas municipales. Alrededor se encontrarían los futuros vecinos. Era tan interesante, imagínense lo que es una cuadra en Medellín en este momento, 100%, ¿cierto? La orden en ese momento era que esa cuadra sería en 4 partes. Usted sabe lo que es construir una vivienda de 50 por 50, eso implicaba unos recursos económicos bastante fuertes. Y la distribución alrededor de la plaza principal eran de los vecinos más importantes. Ahí en la parte de arriba estaba la iglesia, como decía, y las oficinas del cabildo o de la alcaldía. Siguiendo con esa serie de aspectos, había que elaborar un acta de fundación.
El acta de fundación era un documento en donde se anotaban todos los datos referentes a las personas que habían participado en la fundación de la ciudad, el nombre de los vecinos fundadores y el capitán fundador, el sacerdote. Ya les dije que era importante la organización de un culto católico dentro de la población, entonces tenía que haber un religioso, y los testigos asistían a la ceremonia final del acta de fundación de la ciudad. El documento se cerraba y se entregaba como el primer documento que iba a estar en el cabildo, en el futuro cabildo. Después del acta de fundación, era importantísimo hacer una ceremonia de fundación. La ceremonia de fundación estaba, después de redactar pues el acta, se asistía a una misa solemne donde se procedía a la nominación de la nominación de la ciudad. Y generalmente los españoles, ¿qué hacían? Si ustedes recordaban sus pueblos de donde habían sido originarios, entonces decían, voy a colocar a este punto como Granada, por decir algo, o pueblos españoles, pero los unían con algún santo de su devoción, San Juan de Pasto, por ejemplo, Santiago de Cali. Y muy pocas veces, pero se ha encontrado, se respetaban los nombres de indígenas, en el caso de Santa Fe de Bogotá, ¿sí? De Pasto, de Tunja, de Cusco, Lima, en donde se respetaron los nombres indígenas. Finalmente se esperaba que la autoridad, el rey, le diera unos títulos honoríficos a esa ciudad. Y generalmente, como ustedes recuerdan, en los escudos de las ciudades aparece algo así como la muy leal ciudad de Santa Fe de Bogotá, la muy noble y leal ciudad de Palmira, por decir algo, ¿cierto? Ese era uno de los elementos fundamentales para poder fundar una ciudad. Por eso ese comentario, en el sentido de que Medellín realmente no fue fundada. Y tengo otros argumentos para plantearle por qué no fue fundada Medellín, como siguiendo las normas vigentes en el siglo XVI de la corona española, ¿cierto? Ya les di 8 aspectos. No hubo un acta de fundación, no un trazado, pero irregular. La definición del sitio se presentó de una forma ploteada y empiezo a presentarles a ustedes algo que les va a orientar este comentario de por qué no fue fundado Medellín, cuáles son los argumentos para ello. Hay personas que dicen, no, Medellín fue fundada en 1540, no, esperemos ahora y les aclaro estas posiciones. Yo solamente quiero recordarles cómo fue el poblamiento del Valle de Aburrá. Y en ese aspecto, sí quisiera que ustedes por lo menos se remontaran a 1541. Piensen cómo era 1541 y cómo era este hermoso valle. Yo trato como forestal de analizar lo que vieron las huestes de Jorge Robledo cuando llegaron un día, que ahora más adelante les explicaré, al occidente del Valle de Aburrá y encontrar un territorio donde pululaban los guayacanes, los aguacates, las lauráceas, donde había una determinada población, algunos cultivos, pero los ubico en 1541. Nos vamos en una historia del tiempo hacia 1541. Sueñen un momentico en estar en 1541. Pero en ese momento estaba fundada Santa Fe de Antioquia. Y ahí estaba nada menos que el mariscal Jorge Robledo. Jorge Robledo, en 1541, le comentan que había una serie de comunidades indígenas al oriente
de Santa Fe de Antioquia, en donde había una comercialización bastante alta. Pero estos amigos españoles, como estaban más interesados en obtener recursos económicos, oro, ¿cierto? Y pensaron, comunidades ricas, debe haber un aprovechamiento aurífero bastante fuerte. Entonces, delegó a su capitán, Jerónimo Luis Tejero, para que fuera a ese sector y empezara a reconocer este territorio en el oriente de Santa Fe de Antioquia. Cuando se fue, Jerónimo Luis Tejero hacia ese sector encontró que había una serie de tribus que eran los titiríes, los cuacos y los arbíes que copaban ese territorio y que se dedican mucho a la comercialización de sal, de panes de sal, de manantiales salados que se encontraban en ese punto. Ellos, a este punto, créame que no es cierto. Como historiador se lo digo, uno tiene que establecer, confirmar fuentes, y se habla mucho del sitio Murgia, ¿cierto? Pero Murgia no era una denominación indígena. Murgia era un apellido español que después llegó a aprovechar esos manantiales de sal para sacar panes de sal. Entonces, cuando llegaron allá y hablaron de tal Murgia, realmente se considera, ellos hablaban más bien de Huaca, del sitio Huaca. Pero la Huaca, podría uno decir, ¿será porque estaban los indios huacos? No. Ellos encontraron muchas tumbas indígenas con unos recursos en oro muy buenos. Y ¿cómo se dice? Las saquearon, las profanaron, ¿cierto? Entonces, había muchísimos entierros y ellos aprovecharon eso. Ellos no estaban tan interesados en la comercialización que tenía muy ordenada los indígenas de Titiríes, especialmente sobre el aprovechamiento de sal. De ellos, con la sal compraban oro, compraban mantas, compraban alimentos, intercambiaban, tenían un recorrido muy fuerte, norte-sur, era muy amplio esa comercialización, pero a los españoles no les interesaba la sal. A los españoles les interesaba era el recurso de oro. Entonces, Jerónimo Luis Tejero, pues los indígenas lo recibieron adecuadamente bien, pero se dieron cuenta que el asunto no iba a ser tan bueno con ellos y se fueron dispersando progresivamente. ¿Qué pasó entonces? Jerónimo Luis Tejero sigue avanzando y el 23, al anochecer, el 23 de agosto de 1541, llegan a lo que es en este momento el occidente del Valle de Aburrá. Por eso quería como que ustedes recordaran un poquito lo que es encontrarse en 1541 con este hermoso valle. Ellos, cuando vieron en 1541, en esa fecha, al anochecer, encontraron un territorio maravilloso, colmado, copado de indígenas, relativamente, donde habían aprovechamientos. Llegó con entre 20 y 30 soldados de a pie y una docena de caballeros a caballo, ¿cierto? Entonces, la ocupación que ellos tuvieron de este valle, donde lo habían encontrado poblado, no fue tan fácil. Los indígenas no se la pusieron tan fácil. Pero los indígenas se dieron cuenta, pues, lógicamente, pelear con ondas, con flechas y con mazos contra arcabuces era como una pelea de burro amarrado con tigre, ¿cierto? Entonces, fácilmente la población que había en el Valle de Aburrá de estos indígenas se fue deteriorando aceleradamente. Solamente quedaron unos pocos indígenas, excusen.
que todavía pensé que la operación iba a... Ahí está cobrando sus efectos. Bueno, entonces ellos encontraron ese territorio poblado con estos señores, empezaron esa lucha por el despojo de los territorios y lógicamente la relación fue bastante fuerte, entonces los indígenas se fueron dispersando. El poblamiento del Valle de Aburrá continuó de una forma moderada. Llega, aquí ya les paso algunos datos, ¿cierto? El 15 de enero de 1574, uno de los conquistadores, Gaspar de Rodas, le solicitó al cabildo de Antioquia, de Santa Fe de Antioquia, que le dieran un terreno para establecer y fundar unos hatos y estancias en el Valle de Aburrá. En ese momento empezó ya el aprovechamiento comercial de este territorio. Nunca los españoles empezaron a considerar la posibilidad de establecer minería porque no encontraron mucho oro en esta región. Estaban ellos en otros territorios. Entonces, el 15 de enero, ya Gaspar de Rodas tiene esa autorización, pero solamente hasta 1569, acuérdese que la autorización para que se pudiera tener un territorio tenía que presentarse en la forma de capitulación. La capitulación es que la corona española autorizaba a un conquistador en aprovechar ese territorio, pero esa capitulación no era solamente tomen sus terrenos, sino que había una serie de intereses económicos que tenía que entregar el futuro estante morador en ese territorio. Entonces Gaspar de Rodas encontró, él solamente al principio pidió 4 leguas aproximadamente en el Valle de Aburrá, pero en 1579 el Imperio Español, con la capitulación, le entregó el territorio que va entre el cauce del río Cauca y el cauce del río Magdalena. Ese pequeño territorio. Imagínense ustedes, ¿cierto? Aquí hay un punto importantísimo, empieza a conformarse lo que es la Real Gobernación de Antioquia, ¿cierto? Entonces, esos territorios no solamente tenían la cabida de Antioquia, Santa Fe y Tuango, imagínense el punto donde estaban, Nive, que era un punto intermedio, y Bredunco, que eran las regiones entre el Cauca y el Magdalena. Pero cuando los conquistadores españoles llegan, ellos no solamente se van a quedar a guerrear, sino a organizar ellos venían por obtener algún recurso económico, ya sea por oro, como lo obtuvieron a través de ese aprovechamiento de las tumbas indígenas, o de aprovechamiento del oro a través de aguas se me olvida el nombre ya, cuando se hace aprovechamiento, bueno, ahorita me recuerdo exactamente, aluvial, ¿sí? Entonces, en 1582, otro español, que es Rodrigo de Hidalgo, solicita, bueno, yo como participante en la misión que se presentó para obtener, reconocer y obtener y explotar este territorio, necesito que me entreguen algunas tierras. Y la corona española autorizó a Rodrigo Hidalgo, que también le había permitido previamente a 2 comandantes del mariscal Robledo, que eran Antonio Machado y Pedro de Aldana. Al morir Gaspar de Rodas en 1607, las tierras que él tenía y su hato ganadero lo pasado a sus 2 hijos, Alonso y Ana María. Todo el Valle de Aburrá estaba distribuido no
en viviendas, en sitios, se ven hatos ganaderos. Entonces, yo realmente trato de soñar con ese territorio y realmente me ilumina Dios para imaginar lo que eran esas condiciones, un río que no era como el actual, que tenía muchas variantes y un territorio rico en recursos naturales y aguas. Debió ser un paraíso completo. Luego, en 1610, estos señores, Alonso y Ana María, y sobre todo Alonso, vendió parte de sus tierras a Pedro Villarreal y a don Hernando de Caicedo. Estos dos señores se pusieron en la tarea de organizar y construir varias haciendas, estancias y dehesas en ese lugar. En 1615 pasa una situación bastante particular, y es que llega el visitador don Francisco de Herrera y Campuzano, y viendo que los españoles que tenían sus haciendas habían aprovechado de una manera un poco irracional a los indígenas, dijo, aquí hay que hacer un trabajo muy especial con los indígenas. Y en esa fecha, en 1615, este señor establece el resguardo de San Lorenzo de Aurrá para organizar a los pocos indígenas peques, vejivos, aurraes, noriscos, mañíes y llamesíes que se encontraban trabajando para los españoles. Y les organizó un resguardo que se llamó, como les decía a ustedes, San Lorenzo de Aurrá. ¿Dónde queda San Lorenzo de Aurrá? Pues queda en el sector del Poblado, lo que es actualmente el Parque del Poblado. Este resguardo, imagínense, iba desde él, antes de eso, él le ordenó al padre Javier Piedrahíta que organizara los límites de ese resguardo. El límite de ese resguardo iban desde la Quebrada de Aná, que es Santa Elena, ¿sí? Imagínense lo que es el centro de Medellín, hasta lo que es actualmente Belén, ¿cierto? Mira el territorio que tenía como resguardo los indígenas en esa época, cosa que se fue reduciendo, construyendo progresivamente, porque los españoles iban invadiendo esos territorios para hacer ampliar sus hatos y ganaderos. El valle de esa manera empezó con una expansión de hatos ganaderos bastante fuerte. Ya en 1630 se presenta una crisis fuerte en Antioquia, porque las minas de oro, las que eran en avión, empezaron a reducir su producción. Entonces, muchos de esos mineros que estaban hacia el sector de Zaragoza, Remedios, emigraron hacia el Valle de Aurrá a establecer algunas haciendas. Y en 1649, el padre Juan Gómez de Ureña, en el sitio Aná, que es Santa Elena, lo que es el Parque de Río en este momento, construye la iglesia de la Candelaria y empezó a desarrollarse el sitio de Nuestra Señora de la Candelaria de Aná, otro pobladito. Mire que ya estamos organizando, estamos en San Lorenzo y también tenemos una población desordenada, no planificada, como decían las normas españolas de su tiempo. Después, el 20 de marzo de 1671, ¿sí? Don Juan Bueso de Valdés funda la villa del Nuevo Valle de Aurrá en el sector de la Candelaria, otra pequeña población. En la formación de la villa se inició básicamente el 19 de octubre de 1675. El valle tenía un poblamiento bastante disperso, siendo los sitios más importantes el pueblo de indios de San Lorenzo, que ya les indiqué en el sector del Poblado, el sitio de Libres de Aná. Quiero aquí hacer una aclaración. Siempre el poblado de Libres, de españoles y criollos, estaba separado de la población de indígenas. No se permitía la pesca. Entonces, eso
eran los territorios que había en ese momento, y estas dos, tanto San Lorenzo como Aná, fueron los puntos de organización de la futura ciudad. A ellos en ese momento habría que agregarles, les dije que se había hecho un importante incremento de hatos ganaderos, pero ya entonces existía Hato Viejo, y usted sabe que Bello, ¿cierto? Guayabal, la culata, ¿usted recuerda cuál es la culata? Pues la culata es San Cristóbal de Itagüí. Eran los diferentes puntos que había en ese momento distribuidos, pero básicamente como puntos de reunión de los diferentes altos ganaderos que se había presentado en ese momento. Ya llega entonces la fecha que vamos a celebrar este año, el 2 de noviembre de 1675, cuando Miguel de Aguinaga y Mendigoitia, que era el gobernador de la provincia, trae la real cédula en que se le impone el nombre de Medellín a este territorio. Medellín proviene de la ciudad española de Extremadura, Medellín, que es Medellín, en donde está don Pedro de Portocarrero y Luna, conde de Medellín, que fue comendador de Indias y que adoraba este territorio. Entonces, en razón a este señor, le colocaron a la ciudad, a la futura ciudad, Medellín. La elección de Medellín como villa en 1671, con esa elección, se inicia un proceso muy intenso de poblamiento entre 1675 y 1780, porque hay una migración relativamente alta de diferentes personas que venían del norte, del sur, y básicamente querían establecer rancherías y algunos puntos de vivienda. Luego, de acuerdo con, en esa época, 1675, este señor, el visitador don Miguel de Aguinaga y Mendigoitia, hace un censo. En ese momento, la villa contaba con 4.000 personas aproximadamente, y se iba incrementando progresivamente dada la dinámica económica del lugar, porque Medellín resultaba como un punto estratégico con los mineros, porque aquí habían los ganados, habían los cultivos que alimentaban todas las personas que se encontraban en las regiones mineras. Entonces, haciendo como una especie de conclusión de cómo fue el poblamiento de Medellín, nos encontramos que en Medellín, abajo y arriba estaba Ancón. Acuérdense que Ancón hay al norte y al sur, ¿cierto? Este Ancón es del norte. Estaba Tasajera, estaba Fontidueño. En la otra banda del río estaba la otra banda abajo y la otra banda arriba. Estaba Hato Viejo, estaba el pueblo de San Lorenzo, que ya les decía eran los indígenas, el sitio de Aná, el sitio de Guayabal, el sitio de la Culata, que es San Cristóbal, y el sitio de Itagüí. Esos eran los diferentes sitios que empezaron a organizar la futura villa. Ya el Cabildo de 1676 determinó, y vuelvo y paso acá a este planito hermoso, en 1676 el Cabildo determinó que el territorio donde se encontraba la plaza principal se podía dejar de esa manera. Y lo mismo de donde estaba la iglesia y el Cabildo. Pero el resto había que reorganizarlo. Se reorganizó de esa manera porque no estaba tan ordenado. De hecho, en ese momento se planificaron 64 cuadras, pero ahí solamente ustedes van a encontrar 18 manzanas que fueron bien organizadas hacia 1678, ya había terminado esa labor. Ahora vamos a la parte final de esta charla, que son los nombres de las ciudades que tienen una relación bastante importante, las calles. No, ahora voy a hablar de las calles. Hablé de las casas, ahora voy a hablar de las calles, ¿cierto? Entonces, aquí, este era Medellín en 1770. Tengo estos planos son del Archivo Histórico
de Medellín, ¿cierto? Entonces, mire, en Medellín ahí está las diferentes iglesias que se encuentran, la unión con el río Medellín hacia la otra banda, ¿sí? Este es un plano de 1790, ¿sí? Yo creo que esto se los voy a pasar después para que ustedes lo tengan en un documento más especial. Este es el plano de 1800. Voy a hacerles un pequeño paneo por lo que es la historia de Medellín a través de sus calles. Este es el Medellín de 1875. Este es el Medellín de 1889, donde había unas 25.000 personas aproximadamente. Y este es el Medellín de 1906. Ahora sí, vamos a la parte más interesante de Medellín. Yo realmente quiero invitarlos particularmente al segundo simposio de historia de Medellín, que se va a desarrollar en esta ciudad en la Universidad Pontificia Bolivariana entre el 5 y el 7 de noviembre, por celebración de los 350 años de haber sido elevada como Villa Medellín. Espero que me hayan entendido en este momento porque es mi concepto, y no solamente el mío, sino de muchos historiadores, que Medellín no tuvo una fundación definida, ¿cierto? Creo que les he dado los elementos de juicio para que ustedes creen que la fundación fue en una fecha o en otra, ¿cierto? Que si la consideran cuando fue elevado Villa, pero si nos atenemos a las normatividades españolas, realmente no se cumplió con todo ese requisito. Hábleme de un acta de fundación de Medellín. No existe, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que esta ciudad haya permitido un desarrollo maravilloso, que sea en contra de los recursos naturales. Ese es otro paseo que será objeto de un análisis completamente diferente. Lo cierto es que la primera calle de Medellín que se tuvo fue esta que encuentran ahí, que se llamaba la calle Real o calle del Rey. Yo no sé si dejarles este plano o esto por acá para que ustedes analicen cómo fue. Aquí está, no. Aquí están las diferentes calles. Yo voy a tratar de jugar un poquito para que ustedes se encuentren. La primera calle fue la calle Real o la calle del Rey, que era la vía que se transformaba en un camino de herradura antes de cruzar el río Medellín rumbo a Santa Fe de Antioquia. Las casas que bordeaban esto, ahora sí me toca pasar hacia allá, eran netamente coloniales y era un entramado colonial maravilloso. Fue la primera calle de la villa desde la Candelaria, y lo más importante es que unía la villa con el río Medellín. La calle Boyacá, la que ustedes están observando, su datación es de 1791 y a lo largo se encuentran importantes iglesias como la Candelaria, la Veracruz y San Benito. Actualmente la nomenclatura es la 51 y en sus inicios fue la arteria más importante de Medellín. Allí recibieron. Uno trata de recordar qué fue lo que pasó, pues no, para esa época todavía no existía aclaro, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que hacia el puerto estaba la casa de Francisco Antonio Osea. Desafortunadamente, hemos llegado a un punto de deterioro bastante grande de esta vivienda. Nadie se ha puesto atendiendo que esta casa se vaya como aprovechando. Sí, cuenta, ya. Sí, está en ese proceso, ¿cierto? Pero estuvo en un deterioro bastante alto. Al lado de la iglesia de Veracruz, ahí nació Antonio Girardot, y también se encontraba una casa solariega. Decir que casa solariega en el centro de Medellín es como complicado, pero en esa época sí existía, donde vivía María Francisca Piedradita Mariaca, que era madre de Sista Turia Pontón, Pontón Piedradita, que fue la esposa de Francisco de Paula Santander. En 1791, la calle que conocemos en este momento como Boyacá era el único
camino de lo que lo tenían los habitantes de la villa hacia la otra banda del río. Y ya les indiqué que en ese punto estaban esos templos de la Candelaria, Veracruz y San Benito. La calle Boyacá, especialmente por el sector del Parque del Río, el barrio San Benito, ha sido testigo de importantes cambios arquitectónicos y urbanos a lo largo de su historia. Si ustedes toman esa fotografía de la Biblioteca Pública Piloto, que es esta fotografía del archivo fotográfico, realmente los cambios son monumentales. Ahora seguimos con la siguiente calle, que es la calle de la Amargura. La calle de la Amargura, ¿sí?, era la que en este momento conocemos como la calle Ayacucho. Yo quiero que sus mentes recuerden lo que es la calle Ayacucho, ¿sí?, para que observen esta foto de principios del siglo XX, en donde hay una diferencia. Está el tranvía, ¿cierto?, en donde la variación es significativa. Actualmente la nomenclatura es la 49 y era una vía bastante grande que iba desde la Puerta Inglesa. La Puerta Inglesa era una propiedad de Coloniano Amador, ¿sí? Era en el sector de Buenos Aires, hasta las orillas del río Medellín. Era un territorio. Iba para allá precisamente, ¿cierto? Gracias por recordarme antes de que se me haya olvidado, pero es que la calle de la Amargura era porque por ahí desfilaban todos los cortejos fúnebres que iban desde la iglesia de la Candelaria y de San José hacia el cementerio de San Lorenzo. Entonces, ahora le llaman de la última lágrima, ¿cierto? Sí, pero también era el sitio de la Amargura, pero hay unas cosas interesantes. Yo les traje esta fotografía emblemática de Ayacucho para que se recuerden que en ese sector está el Palacio Nacional, está el Paraninfo de la Universidad de Antioquia y está algo que ustedes van a recordar, no, ustedes no van a recordar. Estaba el Teatro Coliseo Principal, ¿sí?, que luego de 1919 fue remodelado por la Sociedad de Mejoras Públicas de la ciudad, bajo la firma de arquitecto Solarte Vélez, y tomó el nombre de Teatro Bolívar. Lo digo con tristeza, porque era un monumento, un sitio muy especial, y fue destruido, fue acabado por el desarrollo urbano de la ciudad. El patrimonio arquitectónico nuestro está en una situación bastante grave. Hay muchos problemas de tipo económico, pero también hay pocos intereses para poder manejar este tema. Lo cierto es que la calle de Ayacucho, cuya historia está ligada al transporte de Medellín, sí, Socorro. Sí. Sí, sí, señor. Sí. Miren lo que pasaba, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, por eso les decía, está muy ligada al transporte de Medellín y a través de esa vía se desprenden en forma de espina de pescado una cantidad de vías que conducen hacia el barrio El Salvador, Loreto y La Milagrosa, y también hacia el norte por La Toma, Loyola, Miraflores, Alejandro Echavarría y otros barrios. Sí, señor. En el comienzo, al contrario de lo que ustedes van a pensar, la salida de Medellín, es que esta foto es importante, porque esto está por el sector de Buenos Aires, ¿cierto? Entonces, todo sería la salida hacia Río Negro, pero como a partir de ese punto se encontraban fincas hacia Santa Elena, los finqueros no permitían que atravesaran sus fincas, ¿cierto? Entonces, el recorrido que tenían que hacer, especialmente los indígenas que transportaban la carga hacia lo que es actualmente el Parque de Arpí, su carga a hombros,
era muy difícil y tenía que empezar a hacer recorridos siguiendo básicamente como iba la quebrada Santa Elena. No era un trayecto fácil. Ahorita llegamos a Arví en media hora. El recorrido en esa época era bastante complicado. Realmente era por la quebrada y siguiendo básicamente el camino que seguían los animales de carga para poder pasar. Realmente ahí había un camino real, no es real, camino indígena que encontraron los españoles cuando llegaron a este territorio. Ahora, otro punto que vamos de una calle es, y voy a preguntar a ver si de pronto me responden, y creo que voy a tener 0 respuestas, y es que vamos a hablar sobre la calle de indios. ¿Cuál era la calle de indios en Medellín? ¿Ah? Sí. Pues yo creo que va a ser difícil que me respondan porque es la actual carrera Aguinar, ¿cierto? Y la carrera Aguinar actualmente es la número 36. Y era una vía que comunicaba a la quebrada Santa Elena con el Camellón de Buenos Aires. La carrera Aguinaga se da en nombre de Miguel de Aguinaga y Mendigoitia, que fue el que promulgó la cédula real expedida por doña Margarita de Austria, que era la reina regente de España, para la elección de Villa el 2 de noviembre de 1675. Realmente esta es una vía corta que desemboca en la calle Ayacucho. Otra calle que espero que me respondan a ver si la conocen, la calle o la carrera Palencia. El Palo. Exactamente, la cogió pero por el Palencia, no, o estudió. ¿Sí? La carrera Palencia es el actual Palo. Es la calle que va desde Carabobo hasta Maturín. Actualmente es la carrera 45 y es una calle que es muy rica en conocimiento histórico y tiene demasiado significado. Se abrió durante la época colonial entre lo que es actualmente la calle Colombia y Maturín. Su nombre, el PAL, se debe a que Liborio Mejía, un patriota antioqueño, libró una batalla en el Cauca, en el Palo, en el sitio Palencia, perdón, en donde detuvo la invasión española que venía del sur a tomar el centro de lo que era la Nueva Granada. Entonces, en honor a este señor se le colocó, a esa batalla se le colocó el nombre de Palencia. Pero, curiosamente, esta calle El Palo se le dio a principios del siglo XX una denominación diferente. Se le llamó la carrera Gómez Ángel. ¿Quién es Gómez Ángel? Gómez Ángel fue un insigne sacerdote antioqueño que fue párroco de la iglesia de la Candelaria, pero que además de eso fue rector de la Universidad de Antioquia, fue diputado de la Asamblea de Antioquia, fue senador de la República en esa época. Ahora tal vez pueden, pero los sacerdotes y los obispos podían acceder a la política mucho más ampliamente. Pero este nombre de carrera Gómez Ángel no prosperó. Siempre las personas empezaron a llamarla como la carrera del Palo. Ahora viene otra que yo también estoy seguro, salvo alguien que me respondió, que de pronto me puede romper, y es la calle Camino del Monte. Es una preguntita que les hago a ver si conocen su ciudad, ¿cierto? Se la voy a pasar para que la reconozcan. Es la carrera Bolívar, ¿sí? La carrera o el Camino del Monte la llamaban en esa época en la parte norte y Camino al Llano en el centro y el sur. Era porque iba hacia el punto del llano.
Era una vía bastante amplia, que ahora, como les decía, es la carrera Bolívar, y pues tenía una importancia muy alta porque esta vía conducía hacia el bosque de la Independencia, el sector de lo que es actualmente el Jardín Botánico, en donde había una cantidad, mucho. Uno de los problemas, y los amigos de APEP me pueden confirmar esto, las condiciones de acueducto y de servicios públicos en esa época, finales del siglo XIX, no eran las mejores. La mayor parte pues había un acueducto incipiente. Yo tengo unos datos, pero eso le va a corresponder a otros expositores que den datos mucho más precisos que yo. Yo solamente quiero como mencionarles la historia de las calles para que se emocionen lo que es su ciudad, la conozcan, la reconozcan, la vivan, la paseen, la caminen, ¿cierto? La disfruten. Entonces, en este sitio, realmente los medellinenses tenían que ir hacia ese sector a bañarse, porque había poca oportunidad de tener los beneficios que tenemos en este momento gracias a las empresas públicas de Medellín. En la Cana Bolívar, si ustedes recuerdan, aquí yo creo que tengo otra fotografía mucho más complicadita de los años 60, no encontré en el archivo histórico de Medellín una fotografía del siglo XIX, por eso no la pude conseguir. Traje esta del año 60, 1960, en donde se da cuenta la congestión que tenía esa vía, la tiene todavía. Ahí se encuentra el Palacio de la Gobernación, en el cruce con Cabildo, el edificio y el colegio y capilla de los hermanos cristianos, y en el centro, en su costado oriental, hay una gran cantidad de edificios al lado del Parque del Río. Pero una cosa interesante, y a los amigos que les gusta el roncito, el aguardientico, los pasantes, es que esta es una vía en donde se encuentran unos cafés muy interesantes, o existía, perdón, como el Virote, el Ruso. No sé si han estado ustedes en esos sitios, los miro y no veo como caras de estar bebiendo mucho aguardiente en el Galicia, en el Dandy, pero sí creo que han estado en el Málaga, ¿cierto? Y en el Málaga han disfrutado bastante. Este último todavía está viviendo, pero había también teatros que muchos desaparecieron. El Granada, la Gallera, el Medellín, Villanueva, y había un sitio de concentración de muchas emisoras. Las emisoras de RCN, donde funcionó la Voz de Medellín, la Radio Noticiana, el Radio Cristal, y también estaba la Voz de las Américas y la Voz de la Independencia. Ahora, pregunto a ver si nos encontramos con alguna persona. Estoy con miedo de que me responda, porque veo que también la puede responder. La calle de San Roque, ¿la conocen? Exactamente. Pero ¿sabe por qué la cogió? Porque en Parace está la iglesia de San Roque. Entonces, anteriormente la llamaban de esa manera. Era la numeración, la actual denominación numérica, y doña Lina nos saboteó la presentación. La actual numeración es la número 50 y termina también en lo que es la plazuela Uribe. Ahora voy a preguntar, ¿cuál es la calle Alameda? ¡Ay, caramba! Por favor. Vea, ya no voy a preguntar porque es la calle Colombia. Ustedes saben que se ubica en el centro de la ciudad y ha sido testigo de infinidad de cambios desde el punto de vista religioso, cultural y de movilidad. Si yo tengo que ser muy preciso, esta serie de trabajos que les estoy presentando tuvo una fuente muy importante que fue el historiador y académico
académico de aquí de la Academia Antioqueña de Historia, don Pedro Rodríguez Vida, que en esa época que organizó un estudio sobre las calles de Medellín, era miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas, y él menciona que en Medellín era muy claro que a las ciudades y a las calles los denominaran con nombres de países. Ustedes recuerdan que está Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, y también con ciudades como Caracas, Lima, Manizales o Cúcuta. Sí, hay. Entonces, lo cierto es que esta vía se extendía desde la carrera Cúcuta hasta la carrera Junín y sirve de eje del sistema de coordenadas adoptado por la ciudad, y la nomenclatura actual es la 50. Atraviesa de Medellín de oriente a occidente, conectando el Parque del Río con el barrio Calasanz. Bueno, voy a atreverme a preguntar. Ya no tengo, creo que tengo otras fotos, pero esta no. La calle o carrera, la carrera. La carrera, ¿dónde queda? Esa, creo que, bueno, lo voy a decir. La carrera o Guanteros. Guanteros. Maturín estudió. Sí. Maturín está desde fundada la villa, y la numeración actual es la 46. Ahora voy a pasar a una que espero me responda, porque ya veo que hay muchas respuestas. La carrera o calle, el resbalón. Pregunto a ver. Bueno, como no hay respuestas, la calle, ¿sí? La calle Junín. Mire la calle Junín en 1920. Esta época, en esa época, hay dos versiones de cómo le llaman Junín. Hay dos versiones. La versión de que había una danza popular que se llamaba el resbalón, ¿cierto? En esa época, en el siglo XIX. Pero adicionalmente, era una vía muy estrecha, llena de baches y muy complicada para andar. Y mucha gente se resbalaba, ¿cierto? Entonces le decían el resbalón. Es el sitio clásico que ustedes conocen para junear, ¿cierto? En donde disfrutan de una amplia gama de servicios comerciales, de restaurantes, de áreas de diversión y de una caminata perfecta. Había una cosa característica en la época de la colonia. Como era muy estrecha, las personas que a altas horas de la noche pasaban por Junín, se encontraban con los soldados de su majestad, y los soldados de su majestad los paraban y le decían: por favor, regresen a sus viviendas a rezar el rosario, ¿sí? y a orar por su majestad, ¿cierto? Esa era una historia de la calle Junín. Hay que hablar que esta calle fue diseñada después por James Tyler Moore, que le permitió ese pasaje tan hermoso que estamos disfrutando actualmente. Ahora, ya estamos para concluir, no los quiero cansar tanto, pero la calle o la carrera de Taquijadas, ¿la conocen ustedes? La calle Barrientos, ¿sí? Pero la calle Barrientos se le dio esa denominación desde el siglo XVIII, porque en Medellín había mucha familia Barrientos. Empezamos por Alejandro Barrientos, que fue el que aportó para la construcción del templo de Nuestra Señora de la Candelaria. Había muchos capitanes y oficiales reales, al servicio de su majestad, como el teniente Felipe Barrientos y el sargento Enrique Barrientos, pero adicionalmente estaba el que firmó la Constitución de Antioquia, que era don Francisco Javier Barrientos.
Y también estaba Alejandro Barrientos Forneira, que a partir de 1875 estuvo en el Consejo de Medellín siendo el presidente de esa corporación. Pero creo que esta denominación se le da más que todo por don Alejandro Barrientos Forneira, que fue una de las personas que participó en la fundación de la querida Academia Antioqueña de Historia, junto con don Manuel Uribe Ángel, don Tulio Espina y don José Manuel Mesa Jaramillo. Creo que con alguna opción de equivocarme, que por eso se le denominó a esta ciudad, a esta calle de esa manera. Ahora, ya creo que van a responder todas. La calle del Álamo. El Álamo. Y descanso un poquito. No creo que tenga fotografías de esta, por eso no me atrevo a pasar para preguntar la siguiente. La calle Álamo es Bombona, ¿sí? Bombona, que era es una calle relativamente corta, pues empieza en el Palo y termina en San Feliz. Actualmente es la calle 47 y en algún momento se le llamó también Aranzazu, ¿sí? En honor al patriota cejeño don Juan de Dios Aranzazu, un personaje antioqueño que del siglo XIX, quien en 1841 se encargó de la presidencia de la República en la separación temporal del que era presidente don Pedro Alcántara Herrán. Ahora, yo creo que de esta sí tengo foto, que lo voy a esperar la pregunta. La calle El Prado. El silencio es monumental. No me va a decir que el barrio El Prado. Pero ya quedó respuesta y antes de que me responda, bueno, entonces les cambio la calle El Prado o la calle Paseo Benjamín Herrera. Bueno, el silencio es absoluto, entonces es la calle Carabobo, ¿sí? En la época colonial se llamó El Prado y unía las calles entre Colombia y Maturín. Ahora voy, para ir ya concluyendo con esto, la calle San Francisco. ¿Ah? La calle San Francisco es la cual, es un nombre hasta hermoso. Se llama la calle Niquitao. ¿Sí? Y les voy a contar una anécdota. Y no me vayan a decir por qué. O me responden a ver si se ríen. La calle San Francisco se llama calle de las Perrunchas. Pero creo que me entendieron mal. Les voy a decir por qué. Porque fue una forma de manejar la expresión muy irregularmente. Lo que ocurre es que en ese sector de la Asomadera se reunía, había una colonia peruana muy fuerte de estudiantes. Y le decían la calle de los Perunchos. ¿Sí? Pero se fue degradando y dijeron como la calle de las Perrunchas. ¿Sí? Pues la famosa calle Niquitao, que recibió el nombre por la pelea que hubo en Venezuela cuando el 28 de junio de 1803. Creo que esta sí tengo foto, pero voy a pasar antes. La calle del Sauce. Lo interesante de esta conversación es que ustedes se enamoren de su ciudad, ¿cierto? La reconozcan, respeten ese patrimonio arquitectónico. Sepan lo que es una ciudad tan maravillosa como Medellín, que necesitamos tener mejores condiciones ciudadanas, pero que realmente tiene una historia magnífica en estas próximas 5 conferencias. Ustedes se van a quedar deslumbrados con conferencias como las del próximo viernes con don Cato
Zuluarají, que les va a hablar de Tranvía de Medellín. Historias realmente interesantes. O después, cuando Memo Ángel les va a preguntar a ustedes por qué los antioqueños analizan historia a su manera, ¿cierto? No se pierdan esa charla. Memo Ángel es un excelente conversador, es un gran filósofo y yo no tengo las cualidades de exposición de este señor, pero por favor, acompañe. Y después tendremos una charla que realmente la he escuchado muchísimo a este señor Reinaldo Espitaleta sobre la Medellín de los años 50. Es una exposición realmente que merece escucharse. Y continuamos con algo que les va a gustar sobre todo a los amigos de APEP, porque un compañero de ustedes, el ingeniero Luis Fernando Múnera López, le va a hablar con mucha experiencia del caso cómo se ha desarrollado los servicios públicos, no solamente en Medellín, sino en Antioquia. Y la cereza en el pastel la tiene mi querido amigo, considero un gran amigo, aunque sinceramente no compartimos ideología política, y hemos hablado mucho de ello, compartimos muchos momentos, y realmente es un gran señor. Lamentablemente tuvo muchos problemas. Pongo la mano en el fuego que no tuvo ningún problema este señor, pero las condiciones de este país a veces son difíciles. Y Luis Alfredo Ramos tendrá la oportunidad de hablar con ustedes, invitarles su experiencia como alcalde de Medellín, como exalcalde de Medellín, como exgobernador de Antioquia, su conocimiento sobre la economía de Medellín durante todo el tiempo. Eso va a ser una cereza en el pastel de esta charla. Y quedamos en la calle del Sauce, y no me respondieron, ¿cierto? ¿Ah? Pichincha, ¿cierto? Bueno, que es la número 48. Ahora, yo creo que esta sí me la respondencia. Palencia 2. Sí. Palencia 2 en la colonia ahora se llama San Félix, ¿sí? San Félix. La San Félix es la calle 46. Ahora, sí, tenemos otra que se llama la Alhambra o Fernando Restrepo, que es la actual calle o carrera Tejero, ¿sí? La carrera Tejero está en este momento el Palacio Municipal entre Cundinamarca y Carabobo, siguiendo al norte. Es la nomenclatura 52 y realmente en este momento, en la época de la colonia, también se le llamaba la calle del Hueco, porque estaba muy desasiada, muy abandonada en esa época, los servicios públicos eran infames, entonces se llamó en ese momento de esa manera. Termino con los siguientes. La calle, la carrera Villa, y termino con esta, la carrera Recadero de Villa. Es la Moni Velarde actualmente, que es la carrera 41. Y la calle Recadero de Villa es la Hidalgo, o San Benito y Ayapel, ¿cierto? Es la número 58. Yo solamente quiero recordarles a ustedes que Medellín tiene muchísimos aspectos por estudiar. De hecho, en la Academia Antioqueña de Historia tenemos un grupo de investigación que se llama Historia de Medellín y su área metropolitana. Les cuento que estamos haciendo un análisis historiográfico de toda la producción que se ha hecho desde la época de la colonia y antes, y en la parte precolombina, sobre la historia de Medellín. Estamos en este momento con ese grupo encontrando que hay más o menos unos 5.600 libros
hablando sobre diferentes tendencias historiográficas. Es tarea de nuestro grupo, que tenemos compromiso con la Academia de Antropología e Historia, de organizar por tendencias, por temáticas, lo que es esta producción, para poder presentarles a ustedes qué se ha hecho sobre Medellín. Así pues que les agradezco mucho. Si hay alguna pregunta, pues es mucho.